Pues bienvenida, Vanessa, al podcast de la maestría del cuerpo. Hemos tenido algunos accidentes para entrar en acción, pero bueno, vamos a salvarlos, vamos a ver qué sale. En cualquier caso, si esta entrevista no pudiera verse, ojalá que sí, porque estamos teniendo algunos fallos técnicos en cuanto al audiovisual, pero si no, queda todo recogido en un audio fabuloso. Muy bien. ¿Qué tal, Vanessa? Toca Pues ya. nada, esperando hablar contigo un ratito, que siempre es un placer. Pues igualmente, yo voy a presentarte para que todos sepan de qué vamos a hablar hoy. Vanessa de Toro es fisioterapeuta GDS, kinesióloga y terapeuta ortomolecular. Ella luego nos va a hablar de todo esto. Es experta urogine en pediatría, patología crónica y postural. Tiene su clínica en Ciudad Real, por cierto, que se llama Saneva. Y además Vanessa es formadora del método GDS en España. ¿Algo más que añadir a tu currículum? Impecable. Explícanos y así entramos en qué consiste el GDS, qué es ese método que a mí me tiene tan entusiasmada. Nada, muchas gracias por la presentación. No, está muy bien. Es un poco la evolución, ¿no? Pues desde que estudié la carrera, ¿no? He ido por distintas especialidades, ¿no? Y al final, pues estoy trabajando con la que, de todas las que he probado, la que más me gusta, que es el método GDS. Entonces, bueno, pues es ahí donde he empezado a desempeñar pues una labor un poquito más formativa y no solo con pacientes. Así que, bueno, pues el método GDS es un método de fisioterapia o de kinesioterapia, dependiendo del país de donde venga, se le llama de una manera o de otra. Lo creó Denis Strauss, en los años 1960-70, no me quiero confundir, ¿vale? Que yo con la historia estoy un poco así. Y luego continuó y añadió toda la valor biomecánica, más que añadió la valor biomecánica, no lo puso y lo plasmó en libros de biomecánica Félix Campiñón, ¿vale? Y ahí es donde está plasmada toda la biomecánica de todas las cadenas musculares y articulares del método GDS, porque el método GDS es un método de cadenas musculares, ¿vale? El hecho que es de... Lo que pasa es que, fíjate, a mí no me gusta mucho la descripción de método de cadenas musculares y articulares porque parece que se queda muy simplificado y es mucho más que todo eso. Uh -huh. Porque GDS es un método de los pocos métodos que yo al menos conozco, ¿vale? Que tiene un enfoque comportamental y que está basado en el terreno predispuesto. Y esto queda así como un poco... Ahora hablaremos luego de eso, qué es todo esto del Es terreno un poco predispuesto. raro, ¿no? Pues eso, el enfoque comportamental, bueno, pues podéis ir hilando un poquito, ¿no? Que todo comportamiento, como toda emoción, utiliza como vía de expresión el cuerpo y en esa utilización de vía de expresión quedan impregnadas huellas, en algunos casos molestas, en otro caso útiles, que nosotros desciframos o por así decirlo leemos en el cuerpo esas huellas a través de ese enfoque comportamental. Entonces, todo esto al fin y al cabo lo que me da un terreno predispuesto a distintos tipos de lesiones, a distintos tipos de patologías, enfermedades, siempre desde la óptica corporal podemos indagar un poquito más allá. Eso es. Yo te iba a preguntar entonces, qué relación hay entre las emociones y la estructuración de nuestro propio cuerpo, de nuestra postura, por ejemplo? Vale. Pues teniendo en cuenta que lo que he dicho, ¿no? Que el cuerpo es una vía de expresión Uh -huh. de todo lo interno, ¿no? Por así decirlo, y que más interno, ¿no? Que las emociones, pues todo. Las cadenas musculares, cada una de ellas, en GDS hablamos de 6 cadenas musculares Uh que -huh. entran en resonancia con distintos tipos de emocionalidad, ¿no? Por así Uh -huh. decirlo. Entonces, en función de eso se clasifican. Son 3 cadenas que le llamamos nosotros del eje de la personalidad y 2 cadenas que le llamamos nosotros del eje horizontal o del eje relacional. Cada una se mimetiza más con un tipo de emoción. Es un poco general lo que voy a decir, porque sí que es verdad, a lo mejor voy a poner el estereotipo, ¿no? de esa cadena con esa emoción. Hay Uh -huh. mucho más de base, ¿vale? Pero las del eje de la personalidad, está la cadena PA que se corresponde más con
con un ideal, ¿no? Con emociones idealistas, de justicia, de perfección, todo ese tipo de, ¿no? De autoexigencia, quizá, ¿no? Así un poco estereotipada. La cadena anteromedial, que entra más en resonancia con la afectividad o con la carencia afectiva, ¿no? La sensibilidad, ¿vale? Y Y todas la, estas, un momentín, porque yo te estoy escuchando y estoy imaginándome, ¿y cómo sería esa postura o cómo sería ese patrón postural de estas cadenas musculares que, claro, serán porque predominan, son claro, predominantes y por eso dan un patrón claro, de postura? al fin y al cabo, de, estas cadenas musculares entran en resonancia con un cierto tipo de comportamiento o de emoción, ¿no? Ujú, Pero tienen resonancia con unos músculos en concreto, con una ujú, actividad biomecánica en concreto y con unas huellas específicas, ¿vale? Que en algunos casos son huellas útiles y en otros casos son huellas, jolín, ahora no me sale la palabra, pues eso, en exceso, ¿no? Que crean patología y en otras ocasiones hay una carencia de huellas, ¿no? Por vacíos ujú. o por no nutrirse, ¿vale? Porque todos tenemos todas las cadenas, todos tenemos todas. Lo que pasa que, bueno, pues que hay algunas que entran en el exceso y no permiten a lo mejor trabajar a otras. Ponnos un ejemplo, por ejemplo, para que lo entendamos. Pues una en la cadena anteromedial, que es la Ujú, de la musculatura más de la parte anterior del cuerpo y media, de los aductores, la parte interna de las piernas, ¿vale? ujú, Pues, por ejemplo, su músculo diana, que tiene que estar sí o sí activo, son los restos del abdomen para poner la vértebra dorsal 8 en la cima de la cifosis, ¿vale? Es una huella útil muy importante. Pero cuando esa cadena entra en exceso y se retraen los pectorales y se retraen los restos del abdomen, hace como un esternón hundido, ¿no? Y ujú, lo vemos en procesos, por ejemplo, de tristeza avanzada, en una depresión, se enrollan los hombros hacia adelante y se hunde el esternón, ¿no? Son ujú. como huellas que deben de estar ahí, pero en el exceso algo no ha dejado de trabajar a las otras complementarias, porque una cadena por sí sola no trabaja, trabaja con sus complementarias en un triángulo, ¿vale? En, Ujú. en GDS utilizamos el polígono de la estrella y entre ellas forman distintos triángulos. Entonces, una persona está compuesta por uno, dos, tres triángulos en el que predominan uno, reaccionan otros, un juego de acción y de reacción bastante complejo, que hay que ir conociendo las cadenas una a una para luego poder entremezclarlas y sacar al fin un diagnóstico, ¿no? Todo esto hablando un poco que el diagnóstico no es solo de las cadenas que se manifiestan por el comportamiento, la emoción o lo que tú hayas adquirido, sino un potencial de base o lo que al final es la fachada que la mezcla entre ambos. Y te atreverías, yo sé que te pongo a lo mejor en una tesitura ahora compleja, pero ¿te atreverías más o menos a hablar acerca de cada una de las 6 cadenas musculares, más o menos hablando si predomina, cómo afectaría o cómo dibujaría el cuerpo, cómo se construiría el cuerpo cuando hay Sí, algo así, mira, si podemos, si tenemos una línea de referencia, ¿no? Como por ejemplo una línea vertical que pasa por la tibiotarsiana hacia arriba, hacia la oreja, ¿no? Así, todo total. Tú háblanos como si fuéramos dummies, no nos Vale. enteramos, no sabemos. Bueno, si trazamos una línea, ¿vale? Sí, Partiendo, ponemos a un paciente de perfil, ¿no? sí. Y le ponemos una línea, ¿no? Entonces vemos que hay parte del cuerpo que puede estar por delante de la línea y parte del cuerpo que puede estar por detrás de la línea, ¿no? Ujú, Estamos viendo como un eje, ¿vale? Pues todas las cadenas que van para atrás son las cadenas que predominan la anteromedial, o sea, me hundo y me retraigo, ¿vale? Entonces una postura pues hacia atrás, ¿no? Las cadenas que van de la línea que marcamos imaginaria hacia adelante te expulsan el cuerpo hacia adelante. Entonces predomina lo de detrás que expulsa, invade, ¿vale? Invade territorio, ¿vale? Que son las cadenas más con el control, necesidad de acción y todo ese tipo de cadenas, ¿vale? Eso ujú, mirándolo en el eje sagital o de perfil. Pero sí. luego podemos poner a la persona de frente y tienen dos tendencias muy claras, algunas veces y otras entremezcladas, ¿no? Una tendencia a retraerse o una tendencia a expandirse, ¿no? Por lo que Ujú, estaríamos hablando en el primer caso de una cadena anterolateral en el que me protejo,
Y en una cadena posterolateral de los rotadores externos, de la apertura, de las ABDs, en las que tengo necesidad de comunicar, de expandir, de relacionarme. Y hablando de género, porque ahora oyéndote hablar de la anterolateral y la posterolateral, se me venían imágenes de mujeres, porque hay mucha más retracción y mucho más pliegue corporal en las mujeres y hay mucha más expansión de pecho abierto, incluso de rotación de extremidades en los hombres. ¿Eso se da así? ¿Hay más mujeres que tienen este tipo de A ver, construcción física y la corporal? estereotipa nos dice normalmente que, bueno, nos dice que no. Parece ser que ocurre eso, parece ser. Pero yo en clínica te puedo decir que no es así. Hay, o sea, hay mezcla, ¿vale? Y lo que siempre está, o sea, lo que normalmente puedes imaginarte que es, luego al final no es cuando lo miras detenidamente, haces la medición, ¿vale? Y no es tanto así. Deberíamos de ir quitándonos esos roles de que, porque de hecho puede parecer que, por ejemplo, la cadena de la afectividad más la AM, ¿no? Que está asociado más a un lenguaje más femenino y últimamente yo veo muy poco en chicas de ese lenguaje y mucho más en chicos. ¿Por qué? Porque hay una carencia, ¿vale? Yeah. En cambio, las chicas están mucho más, pues eso, hoy que es el Día de la Mujer, pues está mucho más, pum, expandida hacia adelante, ¿vale? Y esto, El arquetipo típico es que la PM es más, está por, bueno, se asocia un poquito más, ¿no? A los roles del hombre y la M a los roles de la mujer, sobre todo por el tema de la maternidad, que sí que es cierto que el periné está dentro de una cadena muscular que es la anteromedial y que el periné debe de estar preparado para el periné, bueno, la cavidad donde va a coger el útero, ¿no? Resuena con la M y tiene que estar preparado para quedarse embarazada. Y eso sí que nos encontramos que hay chicas con mucha dificultad para quedarse embarazadas porque funcionan de un modo PM y hay una pelvis con poca capacidad, con forma de cesta para acoger al bebé. o sea, esto que me estás contando me parece increíble, porque nunca lo había visto desde ahí. Sí, desde las emociones, desde el cuerpo, por supuesto, ¿no? De cómo el cuerpo al final es el continente de las propias emociones. Pero esto que me cuentas tiene todavía una importancia superior, ¿no? Que es Sí, esa esto, visión nosotros la tenemos muy en cuenta, sobre todo cuando más tratas chicas holística con, o claro, cuando kinesióloga. se tratas chicas con dificultad para quedarse embarazadas, aparte de todo, ¿no? La rama, por ejemplo, que yo también trato con terapia ortomolecular a nivel bioquímico y demás, hay un componente corporal donde el continente no está preparado para recibir, ¿vale? Pues porque el sacro está desencastrado y no está en la vertical, porque los ilíacos no están cerrados como deberían. Entonces, bueno, pues el cuerpo es una forma de manifestar en el que no está preparado. O Cuando sea, que la... cuando se buscan motivos, perdona Vanessa, cuando se buscan motivos en procesos psicológicos, a veces también hay que buscar en procesos No, el cuerpo corpóreos. es una vía de expresión, claro, por supuesto. Desde mi perspectiva, sí, desde mi trabajo, sí. Luego, si van al psicólogo, igual les tratan por otra vía, pero desde mi perspectiva, sí, es así. O sea, yo tengo que buscar el lenguaje del cuerpo y ver cómo equilibrar ese lenguaje. Cuando el lenguaje del cuerpo no está equilibrado, raro que la emocionalidad esté equilibrada. Ya, Y viceversa, ¿eh? Y sí. viceversa. Lo que pasa es que a Yo, mí me toca introducir al mundo de las emociones desde lo corporal. me parece estupendo porque aparte es apasionante. Los que somos pacientes de es apasionante porque tiene un efecto increíble. Te iba a preguntar yo a raíz de lo que decías justo de cómo podemos hacer que la memoria del cuerpo se reorganice para equilibrar nuestra postura. Con vuestras manos, por supuesto, pero luego hay algo que nosotros podamos hacer para apoyar ese trabajo que hacéis vosotros de Dentro de manera útil. GDS utilizamos utilizaciones corporales. Lo que pasa es que esas utilizaciones corporales son más útiles cuando hay un trabajo individual previo con un terapeuta GDS, porque las utilizaciones corporales o son muy específicas para cada uno o se hacen en terapia grupal. Entonces, si es en terapia grupal, si tú no has quitado tus excesos o has reorganizado de manera individual, no va a ser tan efectivo. Pero las utilizaciones corporales lo que hacen es eso, utilizar el cuerpo en el gesto justo. Y para hacer un gesto justo tienen que estar todas las cadenas de acuerdo, es decir, como una sociedad. Nadie puede ganarle a nadie en según qué terreno. Todo el mundo tiene que convivir en orden, paz y armonía.
para que eso sea así. Entonces, desde esa parte, de hecho es una parte muy importante del trabajo de GDS, la utilización corporal es como un poco la fase final, la que va a hacer que evites que vuelvas a caer otra vez en la patología, por así decirlo. Ujú. Yo justamente escuchándote, ¿no? Se me viene a la cabeza que utilizamos mucho el argot y las expresiones o damos por hecho que somos, que tenemos los hombros así porque nuestro padre tenía los hombros así, entonces es genético. Y mi madre tenía las rodillas en valgo y como ella tiene las rodillas en valgo, pues es genético y yo también, ¿no? O sea, justificamos porque no tenemos otra manera, otra referencia. Yo creo que también es por desconocimiento. Justificamos nuestra estructura ósea física y muscular a través de nuestros padres, ¿no? O de nuestros familiares. Como ellos son así y yo soy parecido, pues claro, yo tengo esta estructuración o esta construcción física porque ellos son así. Entonces es genético. Te quiero preguntar, ¿esto es así? Sé que hay una herencia, pero no es una Eso es herencia una como mezcla, pues creemos. como en todos los debates, ¿no? ¿Qué es genético, qué es ambiental? Eso es. Pues tú naces con tu potencial genético, pero eso se puede potenciar o se puede limar o se puede suavizar y tú puedes adquirir a lo largo de tu vida otro potencial que es el de convivir con tus padres del mismo modo tus emociones utilizan el cuerpo para expresar eso y te lo van moldeando. Entonces, una parte es genética, otra parte es ambiental, pero ambiental eh, de tus padres o de lo que tú absorbes y tuya de tu propia vida, de tus propios baches, de tus propias piedras en el camino, ¿no? El cómo tú Quiero gestionas. decir, para afinar un poco más y a ver qué me contestes tú. Si yo, por ejemplo, tengo un comportamiento físico muy parecido al de mi madre, es también porque yo he aprendido a gestionar las cosas como ella y eso hace que probablemente mi cuerpo tome la forma que tiene ella. Por supuesto. Por ahí voy, eso es, que el aprendiz, que no es simplemente genético, sino que, claro, puede ser igual No, que ella porque por imitación inconsciente, al final tú aprendes de tus padres, ¿no? tus gestos, claro, se gesticula muy parecido a lo que gesticulan tus familiares. Eso lo aprendes desde pequeños, pero gestionas las emociones como las gestionan tus familiares. ¿Dónde está el trabajo ahí? Claro, Cuando tenemos hijos, ¿dónde está el trabajo ahí? ¿En los niños o en los padres? ¿No? Yo claro, trato a niños con una PM es la cadena posterior, ¿no? De tal, y estoy tratando la PM de sus padres que no han tratado. claro. O sea, Ahí probablemente el quería ir. niño, probablemente el niño no tenga de base a lo mejor esa PM. Y estoy tratando al niño y estoy tratando la PM, el pobre que tiene de sus padres, ¿no? El estrés o, en fin, el ir rápido a todos sitios, que probablemente el niño no tenga un potencial genético de necesidad de acción. Pero, y a lo mejor sus padres tampoco, pero si funcionan de esa manera, pues tu cuerpo va a funcionar de esa manera. Luego está que entres en conflicto tu potencial de base o tu esencia con lo adquirido, con tus huellas y por experiencias a lo largo de la vida. Al final lo que tenemos que buscar es una fachada que sea muy adaptable, porque tenemos que, a lo largo de nuestra vida, tenemos que intervenir en muchos roles distintos sin perder nuestra esencia, pero tienes que estar en distintos roles. Tú no puedes, esta es mi esencia y yo solo trabajo en este rol. No, no, tú tienes la obligación de trabajar en todos los roles. Ahora sí, tu esencia es tu esencia y tu naturaleza es tu naturaleza y tienes que saber cuál es para saber nutrirla, porque si no te va a dar mucho la lata, porque el alma no descansa. Entonces, Escuchándote, ¿no? Hablas del potencial de base, de la fachada, muy importante, que ya has hablado de ella. Si quieres, me encantaría que nos hablases de lo que es la base, lo adquirido, la fachada. ¿Qué es eso en la vida pues de las personas? en resumen es, nacemos con un potencial genético, un Ujú, potencial de base, ¿no? Por así decirlo, que nosotros desde GDS tenemos distintas herramientas de mediciones, de centímetros, de posición, ¿vale? Del sacro, de los ilíacos, ujú, distintas cosas para medir cuál es el potencial de base, por así decirlo, ¿no? El ujú. potencial de base es como un vacío a llenar, algo a cultivar a lo largo de tu vida. Es decir, naces con la naturaleza probablemente te dé unas cualidades para que tú puedas nutrir eso, pero naces sin nutrirlo, o sea, es un vacío a llenar, es un vacío a llenar, ¿vale? Ese es tu potencial genético. Tienes la misión de descubrir cuál es y de llenarlo.
que Qué no es poco, maravilloso. que no es poco, ¿vale? Eso por una parte. Luego tienes tu potencial adquirido. O sea, como tu ambiente influye en cómo expresan las emociones, cómo gestionan los problemas, si te inducen a desarrollarte en cosas que te gusten o que vayan más acorde con tu potencial genético, no, ¿no? Ahí hay una discrepancia o no, o puede ir todo por el camino bueno. Hay veces que los padres viven la vida, ya lo sabemos, ¿no? La vida suya en sus hijos y pueden hacerle daño pues, porque no están muy presentes de lo que ellos necesitan o de estar, pues eso, por ejemplo, es muy importante, yo creo, en los niños cuando son pequeños, estar muy pendientes de lo que les gusta, porque luego lo vamos perdiendo y somos mayores y ya no nos acordamos. Y nadie ha estado pendiente de lo que nos gustaba. Y tenemos que hacer un trabajo de terapia para saber con qué perdías tú la noción del tiempo, con qué te divertías, porque lo has perdido por cosas de la vida, por circunstancias. Qué fantástico esto que dices, porque estaba escuchando el otro día a Manuel, que es numerólogo, ¿no? Que habla acerca del propósito de la vida y dice que es tan fácil como ir a lo que hacíamos en la infancia que nos encantaba, Claro. ¿no? Y que esa es la esencia y el propósito de cada uno y al final, efectivamente, es lo que tú dices. Sí, hay que estar atentos. Y por último, me queda la fachada, ¿no? Que es como tú estás funcionando en este momento, ¿no? Pues la mezcla de ambos, los accidentes sentimentales, emocionales o dificultades que hayas pasado, las huellas que se van grabando, ¿no? Es un poco al final, es complejo, es decir, son muchas cosas las que intervienen y uno es todas esas, no podemos excluir a ninguna. ¿Trabajas con muchos niños? No, hay fisioterapeutas GDS que están especializados en niños, ¿vale? No es mi caso. Yo todavía no he hecho la formación especializada en niños. Lo que pasa es que tengo 2 niños y a través de ellos sí Uno que aprende utilizo mucho mucho GDS. y aplica. Tengo niños, sobre todo hijos de pacientes míos, ¿vale? Pero no trabajo solo con niños, que sí que hay algunos profesionales de mi campo, que si alguien quiere información yo se la doy, ¿vale? Que sí que trabajan solo con niños o casi siempre con niños. Hacen un trabajo creativo enorme, ¿vale? Porque para trabajar con niños hay que tener una cadena que nosotros llamamos la cadena de la adaptabilidad perfecta, ¿vale? Con un trabajo de creación y demás muy, muy bueno. Yo creo que los terapeutas que trabajan con niños están en un nivel superior. Y yo algo que he sabido un poco, ¿no? Es simplemente cómo les ayudan por ejemplo, a la diferencia entre estudiar con las piernas cruzadas o debajo de los glúteos y tal, a estudiar con la planta de los pies en el suelo. ¿Cómo conecta Claro. eso con la concentración y con la Claro, atención? Simplemente, ¿no? claro, le da tierra, por así decirlo, ¿no? Le da, pues, es súper importante a los niños darle mucho conciencia del hueso, ¿vale? Porque la sociedad va mucho en el hacer, que es la musculatura, y poco en el sentir, que es el hueso. Entonces hay que sentir que nos apoyamos sobre el hueso. Los huesos son nuestro eje, donde, o sea, los músculos ayudan a moverse a los huesos, pero los que se mueven son los huesos. Entonces, y los huesos sufren las tensiones de los músculos, ¿vale? Pero ahí con los niños se trabaja mucho pues, desde esa perspectiva, ¿no? La conciencia corporal, enseñan un montón pues eso, de conciencia porque ellos todavía la propiocepción pues la están pues eso, trabajando en esas etapas de la vida. Y es súper bueno trabajar con GDS en niños porque vas guiando un poco el orden de la instalación de las distintas cadenas. Yo quería hacerte una pregunta, ya casi para ir cerrando, que es, has dicho así como por encimita lo de la adaptabilidad, ¿no? Pero yo Sí. creo que tenemos que incidir un poquito en esto de qué es la adaptabilidad, porque claro, Sí. uno nace con el potencial, luego está lo adquirido, luego está la fachada. La fachada. Vale, pues en esa fachada que la propia Que debe de palabra en ser sí ya, adaptable. ya tiene una connotación bastante social, pero poco orgánica. Claro. Entonces, ¿qué es esto de estar preparados para ser adaptables en cada situación? ¿Cómo se adaptan las cadenas musculares? Pues ¿Cómo mira, sabemos si nos estamos yo te voy a adaptando hablar bien? desde una perspectiva biomecánica, ¿no? Hay una cadena muscular que se llama la cadena anteroposterior, ¿vale? Que ritma y media entre las distintas cadenas. La pobre siempre está asfixiada por otra que se la lleva para ella. Entonces no le permite la adaptabilidad ni expresarse porque siempre hay una PM que tira de ella, una M que tira de ella, una L, una PL.
Entonces, cuando alguien está bien, 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 es cuando esa cadena está libre, porque está hecha para estar libre. Tiene que estar libre en el movimiento de inspiración y de expiración, que es cuando interviene, ¿vale? Entonces, claro, no debe haber excesos en cada zona que nosotros localizamos, que tiene que estar libre esa cadena. Al final, pues las caderas son muy importantes, el tórax con su diafragma es muy importante, ¿vale? El diafragma es de la cadena P, los psoas son de la cadena P. Son músculos que normalmente son víctimas y muchas veces las técnicas de fisioterapia que no entienden desde este método van como si fuesen verdugos, ahí a darle, a darle, a darle, cuando no, lo único que quieren es respirar y el resto de cadenas no se lo permiten. O sea, como conclusión, sería bueno decir que todas las emociones van a pasar por nuestro cuerpo, que hay que dejarlas que pasen. Y si De tienes esta una manera, buena AP, pasarán mejor. y si tienes una buena AP, pasará mejor. Había una pregunta que me he dejado ahí, ¿no? Un poco de cómo las emociones viajan en el cuerpo y que efectivamente cómo se marcan. O sea, tú puedes leer un cuerpo, más o menos, ¿eh? Entiendo que lees un cuerpo y sabes qué está pasando con él, qué emotividad, qué emoción está predominando frente a otra, ¿no? Sí. Hay veces, ahí está pues eso, el que afina el terapeuta, ¿no? Hay veces que aparentemente parece que predomina una cadena, pero no es la que está molestándole al paciente. Probablemente es otra la que le esté molestando al paciente, ¿no? O sea, sois como investigadores. Total, total. A mí este método me fascina porque exactamente, porque eres como un investigador y luego te permite trabajar siendo distintos terapeutas, porque en función del paciente tú adaptas tus técnicas. A un paciente que necesita mimos, pues le tratas de esa manera, pero claro, para eso has tenido que saber leer, como ese paciente, ¿no? El lenguaje corporal, ¿no? Desde que entra por la puerta hasta cómo se desviste, hasta todo. Entonces el terapeuta tiene que ser también AP, tú tienes que ser capaz de adaptarte, ¿no? Hay pacientes que les gustan técnicas más cañeras y otras menos, y dependiendo de eso, ¿no? Lo que tú ves, pues le ofreces y le das. Ese es un poco el hándicap de GDS, ¿no? Que tú puedes tener muchas herramientas de otro tipo de técnicas, como las que yo tengo de kinesiología o de osteopatía o de cualquier tipo, pero ¿con qué finalidad las aplicas, ¿no? ¿Qué le voy a dar a este paciente con esta técnica? Y lo cambias totalmente. Hoy es un gusto siempre hablar contigo, Vanessa. Como cierre de las entrevistas, emplazo a mis invitados a que hagan algo acerca del trabajo que están haciendo. Es verdad que lo que tú haces es, bueno, es mucho más metódico y más individualista, ¿no? Pero, qué muestra podrías hacernos de lo que es el método GDS? Bueno, puedo hacer, lo estaba pensando antes, digo, pues igual algún ejercicio de utilización, no es lo que hacemos nosotros de manera individual, pero sí un poco al final del tratamiento. Siempre le indicamos al paciente, por ejemplo, una reprogramación muy precisa es lo que se necesita en las caderas cuando estamos en bipedestación, es rotación externa, es el dominio de la cadena posterolateral, ¿vale? Entonces, en ocasiones y no pocas, las caderas están posicionadas en rotación interna y el paciente no es consciente de la activación de la rotación externa en bipedestación, ¿no? Igual que no es consciente del empuje del pie contra el suelo utilizando el cuádriceps. Utilizan el cuádriceps como extensor, ¿vale? Pero no como empuje. Y ese empuje del cuádriceps con esa rotación externa de las caderas es lo que nos permite el enderezamiento en la vertical, no la propulsión hacia adelante que tanto vemos, que la gente cree que se pone recta cuando se propulsa hacia adelante y en realidad lo que hace es achicar la columna. Ponerse recta es aumentar el espacio entre vértebra y vértebra, ¿vale? En la vertical. Entonces, ese empuje de las piernas con esa rotación externa de las caderas es un gesto justo muy preciso. Entonces, si quieres, pues lo marco. Venga. No sabemos si se va a poder ver al final, pero no aún sé. así No estaba sé. muy bien Además, explicado y no sé. y los oyentes seguro que lo podrán hacer. No lo sé. Bueno, recordamos que la cadera está como en mitad de la ingle, ¿vale? Esto de aquí de los lados es el trocante mayor, pero la cadera está en la mitad de la ingle, ¿vale? Entonces, flexionamos un poquito las rodillas para desbloquear el cuádriceps y que no nos propulse hacia adelante y nos empuje hacia el suelo. Entonces, al coger aire, sin estirar las rodillas o sin perder el ángulo de 90 grados del tobillo, ¿vale? Voy a empujar y a marcar una rotación externa de mis caderas. El error,
hacer eso. Cuando Claro, y que el empujo, peso va hacia hago adelante. esto, no hago esto. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, esto permite el enderezamiento del tronco. ¿Vale? Sería girar, Empujaciones, girar rotaciones. internamente. Girar internamente las caderas hacia afuera y empujar con el Externamente, cuádriceps. externamente, ¿vale? Eso es Muy un bien. punto fijo muy importante del acoso femoral, ¿vale? Y el empuje del cuádriceps contra el suelo. Eso es lo que más se tiene que reprogramar para buscar el enderezamiento vertebral reflejo correcto, ¿vale? Que hay mucho déficit de eso. Pues Vanessa, oye, Bueno, es un honor, ha sido un honor. Siempre es que aprendo muchísimo de lo que dices. ¿Qué le podemos recomendar a los oyentes o a los espectadores? ¿Algún libro, algo con lo que puedan empezar a sintonizar un poco con toda esa inteligencia emocional de su lenguaje corporal y de la importancia de sus huesos, de sus músculos y de cómo está vivo el cuerpo? Está vivo, bueno, yo interactúa. para los profesionales, por supuesto, recomiendo los libros de Félix Camiñó de GDS, ¿vale? Que es una biomecánica exquisita y súper bonito, ¿vale? Y luego, pues muchas cosas de inteligencia emocional y todo lo que sea, pues, lenguaje corporal. Si es que al final, todo lo que sea llevar lo inconsciente a lo consciente nos ayuda, ya es un paso. Ya si después lo rehabilitas bien, pero una vez que se hace consciente, ¿no? Como dicen los 4 pasos, ¿no? Inconsciente, incompetente, inconsciente, competente, consciente, incompetente y luego consciente, competente, ¿no? Pues esos son los Perfecto. 4 pasos que tenemos que ir haciendo. Pues un honor, un placer siempre hablar contigo, tocaya, Nada, Vanessa. muchas gracias por Y invitarme. bueno, siempre tendrás, vamos, conmigo siempre tienes un contacto directo, que lo sepas, que yo aprendo mucho de ti. Y bueno, y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás, escuchando o viendo. Un Muy abrazo. bien. Chao.